Hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de prevención de riesgos, gestión y regulación de proyecto y todo lo que sea afín a estos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi amigo Sergio Tirado, maestro en ingeniería civil con especialidad en hidráulica, el cual nos va a platicar, vamos a platicar de un tema muy interesante que yo creo que nos atañe a todos, no importa a qué nos dediquemos. Yo creo que el tema del agua es vital, ¿no? Así es. Eh, Sergio tiene una carrera en este tema del agua. Tiene una maestría en la UNAM, En ¿es UNAM, sí, correcto? sí, sí, en la UNAM, Y de ahí sí, estuviste en León. en León. Y bueno, pues si quieren me presento. Antes que nada, pues muchas gracias por haberme invitado. Es un honor y placer siempre hablar de este tema tan importante que me apasiona a mí, que es el adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Entonces, pues gracias por la invitación. Y bueno, yo soy ingeniero civil, estudié en León, Guanajuato, trabajé ahí en el organismo operador de León, que se llama Zapal, que es uno de los sistemas de aguas de mayor eficiencia del país. Después me fui a estudiar una maestría en ingeniería civil con especialidad en hidráulica en la UNAM y regresé al organismo operador de Mazatlán, a la Jumapam, y actualmente pues me dedico a elaborar proyectos. Tengo una empresa consultora y aparte doy capacitación en este tema que me apasiona, que es la hidráulica. ¿Y cómo tomaste el camino? Digo, tengo entendido que después de la ingeniería civil hay diferentes especialidades, diferentes maestrías. ¿Por qué tomaste tú la especialidad en hidráulica? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta Pues carrera? mira, yo que vengo del puerto, que vengo aquí que soy originario de Mazatlán, siempre me apasionó todo esto del agua, de ver la hidráulica marítima, de los arroyos. Entonces, cuando salgo de la carrera, el primer trabajo que tengo, entro a trabajar al sistema de aguas de León, y siempre yo he pensado que qué es lo primero que se necesita para que tan siquiera hay un asentamiento de una población, antes que, antes que una carretera, antes que un puente, antes que un edificio muy grande. Lo primero que necesita esa población, tan siquiera para poder sobrevivir, pues es el acceso al agua, ¿no? El acceso de llevar el agua de un punto lejano, de un río, de un lago, hasta la comodidad del pie de los hogares. Y de hecho los asentamientos desde nuestros antepasados, ancestros, lo que buscaban primero era que hubiera un río cerca para poder que hubiera siembra y Es que correcto. pudieran generar o crear una comunidad, ¿no? Es correcto. Sí, si te fijas desde la historia, pues los mayores comunidades o pueblos o tribus se asentaban cerca de un cuerpo de agua. ¿Por qué? Pues necesidades básicas como el aseo personal, ya después lavar La ropa, comida. ajá, para labores domésticas, pero también el 70% del agua se usa para la agricultura. O sea, el 70% se va para la irrigación de cultivos, lo cual imagínate que si no hay acceso al agua o a buena calidad del agua, pues puede afectar en la alimentación de una población. Ahorita que comentas la buena calidad del agua, ¿consideras que tenemos buena calidad de agua en México? Pues mira, lo que pasa es que un dato importante es que la mayoría de los cuerpos de agua de México pasan por el sureste. De hecho, 3/4 partes de los cuerpos de agua pasan por los estados de Tabasco y de Chiapas. Entonces allá, por ejemplo, literal, si haces un pozo, a los 2 metros te sale agua. En cambio, en el norte de México, pues hay más escasez de agua y hay más dificultad para el acceso a ella, ¿Qué es ¿no? lo que está viviendo ahorita Monterrey, por Por ejemplo, ¿no? ejemplo, Monterrey es lo que está viviendo, pues no se diga Sonora, Sonora, Baja, que depende de Obregón para tener agua, ¿no? así es, también Sonora, los estados fronterizos pues dependen del río Bravo, que colinda con Estados Unidos. Entonces también ahí hay como una especie de disputa por el acceso al agua. Por ejemplo, en Baja California Sur, como en regiones como La Paz, como Los Cabos,
no hay ríos, no hay ríos, no hay cuerpos que escurran superficialmente, no hay tampoco mantos acuíferos, entonces se ven en la necesidad de agarrar agua o extraer agua del mar, desalinizarla, pero ese proceso es carísimo, de hecho es como 8 veces más caro que potabilizar agua, por ejemplo, que viene de un río. Entonces, pues claro que se puede agarrar agua del mar, pero ¿bajo qué costo, no? Entonces, pues hay que tener todo eso en cuenta. Y esa agua que pasa por el proceso de esa agua salada, Ujú. contiene la misma calidad al final de cuentas, termina en la misma calidad de agua que que tomas de un río, ¿o no? Sí, al Digo, es final, más caro, pero sí se cumple con el se objetivo. cumple, sí. De hecho, ese proceso se llama ósmosis inversa, entonces, pero como el agua de mar tiene más minerales, es un proceso más sofisticado y por ende más caro. Al final llegas a una buena calidad del agua, pero ¿bajo qué costo, no? Allí en la Baja Sur, el otro día me tocó estar en una conferencia también del tema del agua y comentaban, digo, es pregunta, ¿no? Que había hoteles o había desarrollos ahí que le compraban el drenaje pues a la junta de agua de la Baja Sur, de Los Sí, Cabos, sí, y ese drenaje, esa agua de drenaje, agua negra que le sí. llamamos, la metían o la convertían en agua para riego, ¿no? Para riego de los campos de golf. Eso también ya, o sea, hay lugares donde ya están haciendo esto de manera normal. De hecho, se debería de implementar ya de rigor y de ley, porque el agua residual se trata, pasa por un proceso de tratamiento, sin embargo no puede llegar al punto de que vuelva a ser apta para consumo humano, pero sí se puede usar para riego de áreas verdes. Entonces, por ejemplo, para nuevos fraccionamientos, eh, tratas el agua residual y en lugar de tomar agua potable, que esa se está acabando, que cuesta traerla, mejor utilizas agua tratada que te costó menos, que ya no estás usando agua potable, utilizas agua tratada y lo utilizas para riego de áreas verdes. Entonces, yo pienso que eso ya debería de implementarse a nivel nacional. Pero fíjate lo curioso. Estos estados ya lo están haciendo por una necesidad de un estrés hídrico porque no hay agua. Pero los demás estados que sí tenemos agua, no lo estamos haciendo porque vamos a esperar a quedarnos sin agua para entonces empezar a implementar esto. Porque campos de golf y campos de riego, pues hay en todos lados, ¿no? Sí. Sin embargo, si ahorita ya estamos viendo que hay estados que ya lo están haciendo, como en el caso de la Baja California Sur, que ya está utilizando, ya tiene plantas donde llega el drenaje y lo utiliza para riego de los campos de golf o área de jardines, ¿en qué otros estados también están haciendo esto? Yo creo que Monterrey ya va para esto, ¿no? Pues sí, desgraciadamente el ser humano está acostumbrado a que actúa ya cuando tiene el problema, ¿no? Entonces, aquí la necesidad o la problemática te hace que te hagas más eficiente. Lo que yo pienso es que en lugar de ser algo correctivo o una acción correctiva, debe ser preventiva. Entonces, pues los estados que tienen más escasez de agua, más estrés hídrico, se ven obligados ya por necesidad a hacer esto. Entonces, estados donde todavía no llegamos a ese punto de escasez, ya lo deberíamos de implementar para no llegar a ese punto como estas zonas del país. Sí, de hecho, pues lo comentamos el otro día en un curso. Ya, por ejemplo, esto que está haciendo Los Cabos, pues obviamente, como viene de inversión extranjera, para ellos es normal, porque en Estados Unidos ellos ya tienen años haciendo eso, Ujú. donde el agua de drenaje la capta la ciudad y la regresa para regar los parques, ¿no? Así es. Y también Fuentes, también para fuentes y fuentes y demás. manejan el tema de la captación de agua. Entonces, para ellos es un tema normal. Sí. Pero aquí los desarrolladores, entrando ya en un poquito aquí en un ejemplo en Mazatlán, que yo creo que sucede en otros lugares también, no pensamos en desarrollos sustentables, ¿no? ¿Qué es eso? Pues, o sea, el tema de la captación de agua, ¿no? Como lo tiene California, ellos captan el agua de lluvia, tienen una cisterna que a final de cuentas la cisterna está subterránea y arriba es un parque, o sea, tienes un uso y los desarrollos ahorita no están trabajando en un tema
sustentable que pueden ellos también captar esa agua para poderla regresar a las mismas áreas verdes que tienen ahí. ¿Por qué, no tenemos esa cultura, o por qué tú consideras que no hay esa cultura todavía? Digo, también eres ingeniero y también estoy seguro que en la junta de agua potable te tocaba revisar fraccionamientos, desarrollos de este tipo. Hay algo que, digo, me queda claro que no hay una ley o algo que los obligue a hacer el tema sustentable, ¿es correcto? ¿No? Todavía no hay Todavía algo no hay no algo hay que los algo que los obligue. obligue, no es proponer, no es algo propositivo, pero no es obligatorio, ¿no? Es un tema de conciencia. Así es. Y bueno, ahorita que comentas lo de los nuevos desarrollos, pues con respecto a todo esto del tema del agua, lo que pasa cuando se va desarrollando la ciudad, se va pavimentando las calles, se van creando superficies impermeables, los edificios, las torres, las casas. Entonces el agua que llueve antes se infiltraba al subsuelo, pero cuando ya está pavimentada la calle o ya está urbanizada, esa agua escurre y provoca primero un problema de que ya no se están recargando los mantos freáticos, ¿no? Porque antes el agua se infiltraba al subsuelo, ahora ya no, ahora escurre. Entonces ese es el primer problema, ya no se están recargando los mantos freáticos. Después, esa agua que antes se infiltraba ahora escurre superficialmente y entonces eso provoca que haya más inundaciones, ¿no? Más puntos donde se acumula el agua, donde antes no se acumulaba. Y tercera, bueno, y también el agua que escurre superficialmente va arrastrando ciertos materiales que después llegan a un cuerpo de agua como al mar, a un río, pero llegan arrastrando materiales que contaminan ese cuerpo de agua. Entonces baja la calidad de estos cuerpos de agua. Y además, como el manto freático ya no se está recargando, eso obliga a la ciudad a traer agua de más lejos, lo cual pues aumenta los costos de operación. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué estrategias puede haber? Tú lo mencionaste ahorita. Ya hay desarrollos sustentables donde captan el agua de lluvia, la captan y esa misma agua, primero no la arrojas hacia la calle, entonces hay menos aportación para provocar inundaciones. Y después esa agua de lluvia la puedes usar internamente para ciertos procesos, pues como WC, lavamanos y ciertos lugares de la casa, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Puebla y allá ya es necesario este tipo de viviendas, ese tipo de tecnología. Entonces, ya tenemos que empezar a utilizarlo. También hay otras estrategias como abren ciertos orificios de manera estratégica en la ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México, donde el agua de lluvia se infiltra al subsuelo mediante ciertos filtros y eso hace que se recarguen los mantos acuíferos. Pero eso que hace Puebla, que hace México, a final de cuentas, ¿por qué no replicarlo, no? Digo, yo sé que reitero el tema de que eh, ahorita, y lo mencionabas tú, ¿no? En una plática, estamos en la gloria, ¿no? Se, eh, decías, se queja o nos quejamos porque a veces no tenemos presión de agua, porque no sale suficiente presión o porque no subió el agua suficiente, que eso la verdad se soluciona con temas hidromecánicos, ¿no? Con un hidroneumático, una bomba de presión, ¿no? En el techo. Pero decías, oye, tú te quejas porque no tienes presión para bañarte con agua a presión, ¿no? Porque Sí. pues, a todos nos gusta bañarnos con agua a presión. Pero imagínate las ciudades o estados que viven a tandeos, ¿no? Que hoy tienes agua, 2 días no, y pues, híjole, o sea, para lo que nosotros es normal bañarte en la mañana, en la noche, sobre todo aquí que hace mucho calor, pues para otros lugares ellos tienen que cuidar, ¿no? Hasta el líquido que tienen que utilizar porque puede que en 2 o 3 o en una semana no tengan agua o tengan que esperar que llegue una pipa. Y mucha gente ve esto y cree que eso solamente sucede cuando hay desastres y no es así, sino lo que tú comentabas es que ya hay lugares que ellos aprenden a vivir de esa manera. Entonces llega gente de fuera aquí y te preguntan, así como cuando preguntas cada cuánto pasa la basura, Sí. y tú dices, no, pues lunes, miércoles y viernes, hay gente que llega y pregunta, oye, ¿y aquí qué días hay agua y qué días no Así hay es. agua? ¿No? Es algo Así que es. tú lo comentas que en algunos lugares es normal esto, ¿no? Así es.
Bueno, un dato alarmante es que alrededor del 50% de las ciudades o población en México no tiene servicio continuo, o sea, no tiene servicio las 24 horas, el 50, o sea, la mitad. Entonces, La nos- mitad de la de la población población de México. de México Así no es. tiene servicio No tiene 24 horas. servicio 24 horas. O sea, tienes de ciertos horarios Así por es. zona. O sea, Es correcto. la van pasando por zona. Así es. Lo que pasa es que, bueno, el estrés hídrico es que la demanda de la población, de la demanda del servicio de agua, sea mayor de la oferta que hay, ¿no? Entonces, como no hay suficiente cantidad de agua para abastecer a toda la población, lo que hacen las instituciones gubernamentales es estos famosos tandeos, que consiste en abrir la válvula en cierto sector y de 6 de la mañana a 12 de mediodía alimenta cierta zona de la ciudad. Después le cierras y de 12 del mediodía a la tarde alimentas a otro sector. Entonces, como dices tú, ya hay ciudades que se acostumbraron a eso. Estado de México, la Baja Sur, ciertos sectores de Puebla, donde allá, y ahí no es de que horas al día, ahí es de que creo que 2 días a la semana tienen agua. Y las autoridades avisan y ellos esos 2 días o esas horas del día que tienen servicio, pues a llenar las cisternas y a utilizarla y aprovecharlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta región de Sinaloa, bendita sea la Sierra Madre Occidental, que origina los 18 ríos y aparte para Mazatlán en el caso, pues está el río Presidio, que es el que nos trae agua de allá. Pero si no estuviera la Sierra Madre Occidental, Sinaloa es un país con clima predominante de calor, ¿no? Entonces hubiera muchos problemas de agua. Entonces aquí en Mazatlán, bendito sea que tenemos la Sierra Madre Occidental y eso ha hecho que todavía no se experimenten estos tandeos. ¿No? Y por eso es que se le llama, en Sinaloa tenemos lo llamado corazón agrícola, ¿no? Porque tenemos, digo, afortunadamente tenemos agua y aún así en ocasiones comentabas que a veces también se escaseaba el agua Sí. aquí, ¿no? Digo, también sucede, ¿no? Y es importante que la gente sepa que también, aunque a veces no lo sienten, porque la gente cuando le cortan el agua aquí en esta región, afortunadamente es por mantenimientos, por temas de cambios de tubería. Una reparación o algo. Ajá, exactamente. Y aún así, ¿no? Nos molestamos, ¿no? Sí, Que, claro. que es lo que tú comentabas, oye, aquí te avisamos, porque aparte avisamos que vamos a cortar el agua en cierto tiempo, y la gente dice, no, o sea, hay una molestia, cuando en otros lados es algo común, ¿no? También el tema de la cultura, que había gente que decía, es que yo me tengo que bañar a las 12 de la noche porque es cuando hay agua, pues, porque pues si no, no se puede. Ya aquí, digo, las casas de antes no acostumbraban mucho al aljibe porque pues siempre había agua, ¿no? Sí. Ya ahorita ya la mayoría de las casas que se construyen Sí. ya se está considerando un aljibe. ¿Por qué? Cisterna. Porque pues, digo, sí, el tema de la cisterna obviamente, pero hace algunos años, 15, 20 años, la gente no hacía cisternas porque Así no es. lo veía como una necesidad. Ahorita ya Ujú. es una, Así es. ahorita ya es una necesidad, ¿no? Pues mira, hablando ahorita de eso de los aljibes y los tinacos, son males necesarios. Si te vas a otro país, no existen los tinacos. De hecho, México es el país con más consumidor de tinacos. Entonces, ¿De veras? sí, es en serio, es el país con más consumidor de tinacos. Primero, estéticamente no se ve tan bien, ¿no? Y segundo, estás promoviendo que el servicio, que la calidad del servicio del organismo operador pues disminuya, ¿no? Entonces, no debería de existir esos tinacos o cisternas, pero la necesidad te va haciendo. Entonces, tener muchas cisternas haces que cuando se vaya al servicio y después regrese, empieces a llenar todas las cisternas. Imagínate todas las cisternas de todas las casas. Imagínate la última casa. ¿Cuándo le va a llegar el agua? Primero se tuvieron que haber llenado todas las cisternas, ¿no? Entonces, no es la solución. Yo pienso que no es la solución que debería de ser, pero es como un curita, ¿no? Y pues muchas viviendas se ven forzadas No, a eso. y además hay un dato alarmante, comentabas también que muchas de las cisternas, un gran porcentaje de cisternas no tienen el mantenimiento adecuado, Ujú. que es la verdad, Sí. y la mayoría filtran, ¿no? O sea, filtran agua que es agua que a final de cuentas se va Sí. y no te das cuenta hasta que llega el recibo del agua, ¿no? Pero ya estuviste un mes tirando agua Sí. y no te diste cuenta, ¿no? Ujú. Y eso pasa muy común, la verdad, que
y más, no te das cuenta hasta que te llega el recibo Sí. y empiezas a investigar, empiezas a hacer pruebas a la cisterna Sí. y pasa esto. Pero sí, tienes razón, la verdad es que el tema de la cisterna, eso también psicológicamente dices tú, bueno, pues se va el agua 2 días, pero sé que con la cisterna y el tinaco que tengo, puedo seguir llevando o consumiendo el agua a como lo vemos, ¿no? Pues la verdad no tenemos una cultura de cuidado del agua, que también es un tema que ya se está permeando, ¿no? Mis hijos ya, por ejemplo, ya desde el kinder, desde la primaria, ya hay más prácticas de cuidado del agua por el tema del cambio climático, que pues es sin duda ya es algo que ya está afectando considerablemente. Y también ya lo estamos viviendo, ya hay desarrollos que se les complica que llegue el agua, ¿no? Así es. Sí, un dato también importante es que en 1950 en el mundo éramos como 2.500 millones de personas, o sea, cuando nacieron nuestros papás, y ahorita ya somos como 8.000 millones, es decir, más de 3 veces más. Pero el agua es la Pero misma, el pues. agua es la misma, la disponibilidad del agua es la misma. Entonces, ahora imagínate, 3 veces más requieren esa agua. Entonces, les pregunto, ¿crees que es importante el aprovechamiento, el adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos? Pues claro que sí, ¿No? claro que Y sí. creo que es más importante tomar acciones hoy que tenemos agua y no esperarte Así es. a que no tengamos agua, Sí. como lo que están haciendo estas ciudades, ¿no? El otro día nos compartimos por ahí un video donde como en Japón o en China, el agua con el que te cepillas los dientes, el lavabo, esa misma agua está conectada al tanque del WC. Sí. Entonces, ellos, o sea, como la cultura, o sea, es agua que al final de cuentas lo usas para bajarle al baño, ¿no? Entonces, el lavabo está conectado ahí, pero estás hablando de ciudades que sufren, que son ciudades desarrolladas verticalmente, que obviamente tienen un tema ya de agua, Sí. que para ellos el agua es totalmente vital. Sí. Ellos tienen sensores con el tema de agua, ya hay algunas regaderas que tú le abres y son 30 segundos y luego te da un espacio para jabonarte y luego abre otros 30 segundos, Sí. que es el tiempo suficiente para quitarte el jabón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te digo? Estamos en gloria, pero la gente no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿verdad? O no dimensionamos hasta que ves ese tipo digo, tú te dedicas a esto, yo veo los temas ambientales y obviamente buscas, ¿no? Y sí estamos tratando, obviamente hay tratados, está el Tratado 2030 que pues obviamente México está ahí, que es de bajar emisiones. Y bueno, las emisiones a final de cuentas también el tema de las tratadoras de agua ocupan electricidad, ¿no? O sea, Así es lo es. mismo, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Mira, yo que trabajé en dos organismos operadores que prestan el servicio de agua potable, eh, mucha gente o la mayoría de la población cree que la obligación es de la institución gubernamental, ¿no? Y en cierta parte sí, pero también es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo de las instituciones públicas, de la iniciativa privada, de la población en general. Por ejemplo, no sé si sabías que solo el 50% de la población paga el recibo del agua. Entonces, ¿cómo vas a hacer que una institución gubernamental o una empresa, la que quieras, funcione al 100 si solo recibe el 50% de lo que le costó producir? Entonces, bueno, a lo que voy es, la gente cree que es la obligación del gobierno y en cierta parte sí, en cierto porcentaje, pero también es mucha responsabilidad de la población, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos? Paga el recibo a tiempo. Otra cosa es los medidores. Mucha gente manipula la instalación de los medidores. Los medidores están hechos para que se instalen o totalmente vertical o totalmente horizontal. Entonces, mucha gente los instala como quiere, después no le da un acceso al lecturista, entonces mide de menos. Entonces, imagínate, mide de menos y aparte solo paga la mitad de la población, pues, ¿qué herramientas le das al organismo operador para que te dé un buen servicio? Lo que pasa ahí, y el otro día lo platicaba una persona de la Junta que me platicó la historia del por qué se llaman juntas de agua potable, el cómo inició.
que una persona se le ocurrió llevar agua de un río o de un cuerpo de agua a una comunidad que estaba más alejada, y fueron cuando se iniciaron las famosas bolas, ¿no? Unas esferas gigantes, ¿no? Que había arriba, las cuales eran elevadas para que por gravedad cayera el agua. O sea, son tanques de almacenamiento, ¿no? Que pues todavía quedan algunas por ahí de recuerdo. Entonces dice que las juntas, ese cobro de juntas que se creó hace muchos años, pues era para poder recuperar el costo que costaba la manguera. Sí. Luego después llegaron las bombas que ocupaban para meter más presión porque a veces no llegaba. Entonces ese costo no era porque te cobraran el agua en sí, porque el agua, pues la gente dice es de la naturaleza, o sea, entonces sí, si tú puedes agarrar un balde de agua y llevártelo a tu casa, ¿no? Puedes ir al mar, llevarte un balde de agua y llevártelo a tu casa, o puedes ir a un río y llevártelo, ¿no? El cobro o la tarifa que tienen las juntas de agua potable a nivel nacional es por el servicio que te dan de llevarte el agua a tu casa, de dar mantenimiento, de dar las bombas, y es simbólico porque aquí, por ejemplo, ¿en cuánto no recibo promedio de una casa? ¿100 Pues pesos? 90 pesos. 90, 100 pesos. Pero, por Es. ejemplo, Baratísimo, baratísimo. ¿cuánto está en León, por ejemplo? Más caro. Está como en 300, creo. Entre 200 y 300. ¿Cuánto está en México? Y aparte no tienen agua, ¿no? Sí, sí. La verdad, no sé bien cómo anda la tarifa, pero ha de andar en esos rangos entre 200 y 300. Entonces aquí aquí, pero es eso, pues la gente dice, oye, pero el agua, bueno, lo que pasa es que te cortan el suministro si no pagas, pero es porque es el servicio que cuesta llevarla a tu casa, ¿no? Mira, ahorita que toca ese tema, está esta como idea de que el agua es gratis. Y lo que sí es que todos tenemos derecho al acceso al agua. Eso está hasta en la Constitución, ¿no? En las leyes. Pero si tú vas a un río y quieres sacar agua, le tienes que pagar a la comisión que regula todos los cuerpos de agua federal, que en México es la Conagua. Entonces, que agarras agua de un cuerpo federal, te cobran derechos de extracción. O sea, no es gratis. Entonces, ahí ya va un cobro. Segunda, el agua que viene del río, pues viene cruda, viene con ciertos minerales que no es apta para consumo humano. Entonces, tiene que pasar por un proceso de potabilización, el cual tiene costo, ¿no? Entonces, ya va un costo de extracción, un costo de potabilización y después el costo de mandar el agua desde la potabilizadora, la fuente de abastecimiento, hasta las viviendas, que es bombeo y conducción, tubería, que eso te cuesta también, ¿no? Y aparte está el drenaje. Sí, bueno, ahorita es pura agua, ahora sigue el desalojo de las aguas residuales y el tratamiento. Porque no puedes regresarlos a los cuerpos si no la tratas. Sea, pues. Por ejemplo, aquí en México con agua te está monitoreando periódicamente de que la calidad de agua que tú viertes o descargas a los cuerpos federales cumplan con cierta norma, ¿no? Si no, es una multa considerable. Entonces, la verdad es que la tarifa está muy baja. O sea, por todo lo que cuesta es bajo y entonces a lo que yo digo es pues tan siquiera tengan esa cultura de irlo a pagar, ¿no? Porque va a ir un momento en que ya no va a ser sustentable este servicio y la calidad va a bajar, va a aumentar el costo, entonces pues es algo que no queremos llegar y que se tiene que ir previniendo como lo mencionabas. Y el tema de los filtros, ¿recomienda los filtros que se ponen en las viviendas? ¿Las viviendas? Sí, porque... Dudaste, hay un pero. Porque, por ejemplo, a mí en León me tocó que el organismo garantizaba que si tú podías tomar agua de la llave, pero aunque tú en tus instalaciones públicas que le pertenecen al organismo operador garantices y monitorees que todo está con calidad, ya hay ciertas instalaciones o las conexiones domiciliarias que tú no sabes cómo estén, ¿no? Entonces, yo recomiendo que mejor sí hay un proceso de filtración en las casas. Pues sí lo recomiendas. Pues sí, porque no puedes garantizar al 100% que el agua es totalmente potable. No, incluso si te ha tocado cambiar alguno, que seguramente sí, pues te llevas una sorpresa de lo que sale, ¿no? Ahí del filtro, pero pues es como todo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando llega una mala calidad de agua? Porque, ¿qué se debe a tu casa? A veces que sale el agua de color... Sí.
Pues mira, no sé si se acuerdan las personas que son de Mazatlán, hace como 2 años hubo un huracán, entonces este huracán rompió un dique que era el que llevaba el agua a la potabilizadora, una de las potabilizadoras de Mazatlán. Entonces el agua ya llegaba turbia. Entonces la potabilizadora no tenía la capacidad de tratar toda esa agua y trataba cierto porcentaje y la demás la mandaba como venía. Porque si no te acabas sin Se agua, queda ¿no? sin agua, o sea, no te podías permitir que no hubiera servicio. Entonces, mucha gente se quejaba que cuando lavaba sus prendas, pues se llenaban de esta agua medio turbia y que los calcetines se ensuciaban y así, ¿no? Entonces, eso es algo primario o algo no tan significativo, que tus prendas cuando laves se te lleguen a manchar, pero ya cosas más El alimento, más lavado de sofisticados, más alimentos. importantes, pues es que te empiecen a salir problemas en la piel, enfermedades gastrointestinales, que riegues los alimentos con baja calidad y esos alimentos al final tú los consumes y puedes ocasionar daños en la salud de la población, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo monitorear todo esto y garantizar una calidad adecuada. Yo creo que todo lo que tú comentas, digo, muchos que al final de cuentas todos somos usuarios porque todos tenemos agua en nuestras casas, Ujú. pero también hace falta un tema de socializar estos temas, ¿no? Sí, La gente desconoce mucho esto, ¿no? sí, Tendemos mucho a quejarnos, ¿no? Sobre todo cuando no hay agua, cuando a lo mejor hay un problema de raíz, ¿no? El por qué no hay agua. Y también hay un tema que también a veces, como tú bien lo comentabas, es un tema de hacer en conjunto tanto el gobierno como el sector privado, como las personas de cuidarlo, de sí, cuidarla, de no tirar basura, porque nos quejamos de las inundaciones, sí, claro. pero la mayoría de las inundaciones se provocan porque la gente tira basura, Tira basura. se tapan las alcantarillas, se tapan los desagües. Sí, sí, sí. Incluso mucha gente en su casa, la recomendación es, oye, limpia los techos, pues para que no se te tape el desagüe Claro. y se te embombe, se te llene de agua el techo. Entonces es desde la conciencia de nosotros como consumidores Sí, y entender que el agua no es para siempre. así es. Tú mismo tocabas un tema de la deuda de agua, Ujú. que se me hizo muy interesante, que dijiste que naturalmente solamente dura 6 meses el agua o sea, 6 meses es lo que tenemos para consumir. Los otros 6 meses estamos consumiendo agua del próximo año, ¿no? Algo así comentabas tú de la deuda de agua. No, de que solo el 50% de la población pagaba su recibo. No, pero sí comentabas algo Ajá. del tema de los mantos férticos, de que el agua para poder... Ah, ok, sí. Como se está pavimentando, ya no se recargan los mantos acuíferos, entonces eso obliga a que cada vez traigamos agua desde más lejos, ¿no? Desde cuerpos de aguas que no estén contaminados. Y eso, pues, primero son costos de conducción y de operación. Entonces, todo esto va perjudicando en el servicio, ¿no? Ahora, quitando el tema de la basura. Bueno, nomás quisiera platicar un poquito Sí, de lo de, ya sí, sí, hablamos del sí, agua y de ahora del drenaje, ahorita que lo sí. dices, ya ves que ahorita están en las épocas de lluvia y me da mucha risa porque hay muchas personas que en las colonias dicen, para que se vaya el agua de lluvia, levanto el brocal del pozo de visita, ¿no? O de la alcantarilla. Sí. Entonces, eso provoca que todo lo que viene arrastrando el agua de la calle llegue al pozo de visita y se meta al sistema de drenaje, lo cual ocasiona taponamientos porque las tuberías de drenaje sanitario no fueron diseñadas para eso, ¿no? Una vez me tocó ver en una tubería un colchón, un bochito, o sea, un carro dentro de un Carro. tubo. Entonces, Los que se van por los canales. ajá, así es. Otra cosa es que, por ejemplo, bueno, yo que soy ingeniero civil y veo los temas de construcción, vas a las obras que están en construcción y ves tu montoncito de arena o de grava, ¿no? Ahí afuerita. Llueve y ¿qué pasa? Todo eso lo arrastra y llega a tapar una alcantarilla, ¿no? Entonces, todo eso no lo vemos por ejemplo, se sufre mucho a veces de desbordamientos de aguas residuales, pero no todo es la culpa de la institución gubernamental, sino de la población, de la cultura que tiene en arrojar toda esta basura, ¿no? Entonces, si ellos
ayudaran, como te decía, es un trabajo en equipo, eso pudiera hacer que el servicio mejorara, Sí, claro, ¿verdad? ¿no? Pero también ahora me voy al sector Ujú. privado, como te comentaba, en el tema de los desarrollos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los desarrolladores, digo, tú sabes a qué me dedico, hacemos análisis de riesgos y Sí, vulnerabilidad. Y uno de los estudios importantes que en lo que nos basamos es el tema del estudio hidráulico, ¿no? Que ujú. básicamente es garantizar que los escurrimientos, evitar inundaciones, el Sí, tema de pues, rasantes, curvas de nivel y garantizar que no es una zona o que no se va a inundar el así es, tema de las viviendas, ¿no? Que van a tener así es, una buena salida. sí. Sin embargo, pues tú también, que ahora ya estás también en el tema privado como consultor, hay alguna resistencia para hacer esos estudios, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees que hay esa resistencia? Pues porque no se le da la importancia, no se le da la importancia no se ve el impacto que puede provocar que se ocasionen estos tipos de inundaciones. Una inundación primero paraliza las actividades socioeconómicas de la población, ¿no? Eso es algo, digamos, un poco superficial, pero ya después puede provocar daños de infraestructura en las Ay, perdón, viviendas perdón. y también pérdidas humanas. Entonces, como te decía, cada vez las ciudades están creciendo más, se está pavimentando más. Por eso, no sé si se han dado cuenta que ahora se inundan zonas que hace años no se inundaban. Entonces, todos estos estudios hidrológicos son importantísimos y se tienen que venir actualizando. Porque, digo, me podrán decir, no, es que hace 50 años aquí no se inundaba, pero ya las condiciones ya cambiaron, Incluso a ¿no? veces para bien, ¿eh? Sí, Porque a veces pasas en colonias donde tienen banquetas muy altas, porque sí, así quedaron de años, sí, pero actualmente ya no se inundan, ¿no? sí, sí, Porque sí, ya hicieron adecuaciones a las sí, calles para que eso no pasara. También, pero en muchas ocasiones es al revés. sí. ¿Ves? Te encuentras con lugares donde no se inundaba y ahora se inunda por desarrollos que Así es. crearon en otros lugares y Sí, esos escurrimientos terminan cayendo así en algo es. porque no se previno un buen estudio, o sea, mediante un Una estudio. planeación, digamos. Ajá, que porque pues también ahí viene el tema de las alcantarillas, Así es. el tema de que si se ocupa su sistema de rebombeo, Así es. que ha pasado, ¿no? Sí. Afecta a veces escuchas aquí en Mazatlán, los que somos de aquí, que dice la gente, es que aquí siempre se va a inundar Sí. porque estamos a nivel de mar. ¿Qué hay de mito o realidad en eso? Es toda la verdad. Lo que pasa es que como nosotros vivimos a nivel del mar, em, es una de las desventajas, ¿va? De las pocas desventajas de vivir en el mar. Entonces, por más que tú tengas canalizaciones en arroyos, canales, pues todas al final van a descargar hacia un estero o hacia el mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Cuando está lloviendo, pues los escurrimientos superficiales aumentan, pero también aumenta y sube el nivel de la marea. Entonces, digamos que se provoca una barrera donde no deja salir el agua superficial, ¿no? Ahora, no por eso debemos decir, ah, pues ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, ahí están los Países Bajos, Holanda, ¿no? Que ellos le han ganado territorio al mar y tenían esta problemática. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Han hecho esclusas o diques donde impiden que entre el agua del mar y además cuando llegue el agua que escurre superficialmente a la ciudad, la bombean hacia el mar, ¿no? Entonces, es una desventaja, es una situación que desfavorable para las ciudades que están cerca del mar, pero hay soluciones, ¿no? Hay propuestas de ingeniería que pueden ayudar a mitigar estos problemas. No solventarlos al 100%, pero sí mitigarlos y disminuirlos, Sí, ¿verdad? y prevenir riesgos, ¿no? Claro, También, ¿no? riesgos, sí, así A es. final de cuentas es lo que se busca con estos estudios. Sí. Y en tema de los edificios o las torres ahorita digo, la tendencia a nivel mundial, no nada más en Sinaloa, lo comentamos ayer ahí en un tema que tuvimos con los colegios de arquitectos, ingenieros, que la tendencia a nivel mundial es el tema vertical, Ujú. buscando parte del Acuerdo 2030, buscando que las ciudades sean más compactas, más sustentables, es decir, en lugar de crecer hacia afuera, buscar crecer
en lo que ya es en el centro de la mancha urbana hacia arriba, pero obviamente pues se tienen que mejorar los servicios y la infraestructura, pero ahí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en esas torres para lograr ser más eficientes en un tema de agua? Pues mira, la realidad es que em, las redes o la infraestructura hidrosanitaria fue diseñado solo para vivienda horizontal, ¿no? Donde ya hay, hablo donde ya hay, o son colonias o fraccionamientos ya con muchos años de haberse construido. Entonces, donde antes vivían 5 personas en un predio, pues ahora van a vivir 50 o 100 personas, ¿no? Entonces, claro que te exigen una mayor demanda de los servicios. Entonces, pero te digo, esta infraestructura que ya está instalada no fue diseñado para eso, lo cual provoca que, por ejemplo, en el tema de agua, que falte la presión en las zonas vecinas, ¿no? Y en cuanto al drenaje, va a haber más aportación de aguas residuales y eso va a hacer que pues, se provoquen estos desbordamientos de aguas negras. Pero algo que se puede hacer y que ya se está implementando en Mazatlán es que, bueno, no se frena el desarrollo, pero se invita a los desarrolladores que mejoren la infraestructura, que amplíen, que aumenten los diámetros, que si hay ciertas bombas que tienen cierta capacidad, pues que ayuden suministrando una bomba de mayor capacidad y demás cosas, ¿no? Entonces, sí se puede, pero tiene que haber una coordinación, una planeación, como te decía, de la institución gubernamental y la iniciativa privada. Que creo que la iniciativa privada está, está interesado ¿cómo se dice? En cooperar, ¿no? Sí, en ayudar y a solventar estos problemas. Sí, claro, pues al final de cuentas ellos son los que están haciendo el desarrollo, su marca, su imagen la que está ahí de por medio. Y la verdad es que en el tema de las cámaras donde participan desarrolladores, siempre están abiertos ellos al diálogo, siempre están abiertos ellos a buscar. Me imagino que en cualquier parte, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de Mazatlán porque pues aquí es donde estamos, aquí estuviste tú en la junta, pero el tema del agua afecta, ¿no? O sea, a nivel mundial Sí. hay países que no ni siquiera tienen agua, ¿no? Que se les complica bastante. Aquí ya hay estados que se está, digo, el más sonado, y digo, seguramente hay otro, pero ahorita en este momento el más sonado por el tipo de estado que es, pues es Monterrey, ¿no? Que es lo que comentamos, el estrés hídrico que está viviendo ahí, Sí, que también hay alternativas para ellos, que seguramente ya están trabajando en ese tema, claro. pero pues aquí, por ejemplo, tú que diste clases aquí en la carrera de ingeniería civil, ¿qué tanto se ve el tema hidráulico como para que se esté creando conciencia en los nuevos ingenieros, en los nuevos arquitectos, de que ellos ya empiecen a diseñar Sí, claro. pensando en la sustentabilidad, pensando en el cuidado del agua, pues? Claro, sí, mira, mi experiencia de docente fue muy grata. Te digo, hay mucha inquietud por parte de los estudiantes, de los jóvenes. O sea, ya ellos ya traen la conciencia de todo del adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Pienso que los temas que se tratan a nivel carrera, pues son buenos, pero llegan a ser muy básicos, ¿no? Muy generales. Lo que yo recomiendo o los invito es que deben de complementarlo con otros cursos o capacitaciones o, por ejemplo, con casos prácticos, ¿no? Porque en la escuela, digo, te dan las bases, te dan la teoría, pero siempre es recomendable que, por ejemplo, si hay un curso de alguien que ya tiene experiencia, pues asiste, ¿no? Porque te va a platicar algo que él ya lo vivió, no es algo que él lo vio en un pizarrón, en un libro. Entonces, lo que yo pienso es que se debe de complementar esa teoría, esa base con práctica, ¿no? Con casos prácticas y las universidades deberían de invitar a dar cursos o exposiciones a gente y todos los rubros, no nada más lo del agua, gente que ya tenga experiencia, ¿no? Porque, pues digo, ellos ya lo vivieron y te van a platicar algo que a lo mejor te van a despertar el interés, ¿no? Entonces, el chiste es despertarles el interés a estas personas, a estos jóvenes, a estos estudiantes, para que cada vez haya más especialistas, por ejemplo, en este tema, el mío que es hidráulica,
al final es para proponer estrategias de mejora, ¿no? Entonces, mientras más inculques esto a los estudiantes, más interesados van a estar en el tema, más especialistas van a ver y por lo tanto va a haber un beneficio global para el país o para el mundo, Porque ¿no? así como en el tema energético hay lámparas ahorradoras, lámparas LED, lámparas de movimiento y ya hemos ido evolucionando en el tema energético para ahorro de energía, en el agua es lo mismo, ¿no? Sí. Hay llaves ahorradoras, hay Claro. regaderas especiales, Sí, claro. que eso es un tema que también ya los desarrolladores deberían estar implementando ya en sus departamentos, casas, ya implementar ese tipo de llaves, ¿no? Tú me comentabas que había unas llaves que son especiales Sí, ahorradoras, claro. ¿no? Unas llaves Sí. de, Sí, de Israel, son unas válvulas. las Las válvulas. mejores válvulas o las válvulas más eficientes del mundo son las de Israel. ¿Por qué? Porque como lo decías antes, por la necesidad, ¿no? La necesidad te forja. Entonces, ellos no se pueden permitir desperdiciar ni una gota de agua, así literalmente. Entonces, esto hace que sus dispositivos pues, sean más eficientes. Entonces, de hecho, los más eficientes son de marcas israelíes. Entonces, ¿por qué? Te digo, por esto, porque la necesidad lo fue haciendo. Entonces, tú lo comentabas, no hay por qué esperarnos a llegar a ese grado. Mejor ya estar implementando eso para no llegar a ese punto de estrés hídrico. Ahorita no recuerdo, pero hay una ciudad en Sudáfrica, creo que Johannesburgo, que está en el día cero. Es decir, que ellos ya no pueden desperdiciar el agua, ¿no? Ya no hay más agua disponible, creo que ya no hay crecimiento de la ciudad porque ya llegaron a ese punto donde se desperdició tanta agua que ya no puede crecer la ciudad. Entonces están en día cero, ¿no? Entonces, pues ya no es algo que en un futuro ya está pasando en ciertas partes del mundo y México en ciertas zonas para allá va. Entonces, lo que tú comentabas, no hay que esperarnos a llegar a ese punto, ya hay que implementarlo, ¿no? Y por eso es crear esta conciencia con los estudiantes, con los desarrolladores y los usuarios. No, y los usuarios, la verdad, Así desde es. de empezar con prácticas que de hecho en este caso hablo de la Junta, aquí tiene prácticas de ahorro Sí, sí, sí. del agua. Nosotros también, como te platicaba, ayudamos a algunas empresas en temas de certificaciones ambientales y Ok. la verdad, uno de los temas es que logren bajar el ahorro de consumo de energía y de agua, Sí, pues. sí, sí. O sea, tienes que demostrar que estás implementando medidas, Sí. que ya sea que estás generando cultura, capacitación y logres bajar esos consumos de agua Sí. para poder continuar o encontrando esas certificaciones. Creo que México tiene la convicción, sin embargo, no hace falta ya entrar, no esperar a llegar a estas fases, porque sin duda creo que somos un país resiliente, Sí. que hemos logrado pasar adversidades, pero sí este es un tema que no debemos esperar Sí, no. a estar con tandeos o estar viviendo lo que vive la gente, Sí. lo que vive a veces la gente de la Baja California Sur, ¿no? Así es. Por ejemplo, pues mira, algo que se escucha irónico es, tanto es malo la falta de agua Sí. como mucha agua, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de las inundaciones, la gente lo confunde con mucha agua, pero no es que sea mucha agua, sino es que hay taponamientos, ¿no? El Sí. mucha agua, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de que también es causa desastres, ¿no? Sí, pues sí, él lo comentaba una vez de que es irónico cómo el agua en pequeñas proporciones es vida, ¿no? Pero en grandes proporciones puede causar hasta pérdidas humanas, ¿no? Entonces, por eso la importancia del estudio, ¿no? Del aprovechamiento de los recursos hidráulicos. em, Te decía, esto de la urbanización provoca que cada vez escurra más agua, ¿no? Más inundaciones. Otro dato importante es eh, que mucha gente, o alrededor del 90% se estima que para el 2050 el 90% de la población esté asentado en zonas de riesgos de inundación, es decir, cerca de arroyos.
¿no? Esa es otra conciencia que la gente no entiende, que hay márgenes donde se les dice, oye, aquí no construyas, ¿no? O aquí no te establezcas, y pues no les importa, ¿no? Pero eso se establece porque son zonas que eventualmente se pueden inundar, ¿no? Y pueden provocar muertes. Entonces, por eso es importantísimo estudiar el agua. Primero, cuando se hace un nuevo desarrollo, estudiarla, qué cantidad disponible hay de agua en la zona para los servicios, ¿no? Y ya desde otro punto de vista es, si hay escurrimientos importantes superficiales, ¿cómo los canalizas para que no afecten a la Sí, es por población, eso que ¿no? hay fraccionamientos que hacen canales Es para poder correcto, desviar el agua hacia donde, así es. con una salida correcta, ¿no? Así, Digo, el que hace un buen estudio hidrológico, ¿no? sí, fíjate, me ha tocado y me comentó hace poquito un compañero que trabaja en Conagua por ejemplo, está el curso del arroyo y mucha gente, pues hay arroyos que no traen agua todo el año, o sea, son intermitentes, entonces solo en época de lluvia traen escurrimiento de agua. Entonces, cuando la gente cuando no está lloviendo, mucha gente va y se asienta y hasta tapa el curso del agua, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Que cuando haya época de lluvias, el agua va a reconocer el curso y va a venir a estancarse en este punto. Y ya después es donde hay pérdidas humanas o donde hay que ir a rescatar a personas, pero porque se fueron a sentar en puntos donde hay escurrimientos Sí, superficiales. precisamente en los análisis de riesgos y vulnerabilidad se tiene que analizar que no sea una zona inundable de acuerdo a las de riesgo, Sí, pero también mediante los estudios que ustedes hacen, pues para sí, poder garantizar que la zona no es una zona inundable y que la gente de ahí pues no va a correr un peligro, ¿no? sí, Que es lo que se que es lo que se intenta evitar y por medio de las recomendaciones que ustedes hacen, sí, pues se intenta mitigar también en un momento dado, si hay algún tipo de riesgo, mitigarlo, este, pero pues bueno, ¿no? Ahora sí que también es conciencia del constructor, del desarrollador, el llevar a cabo no nomás el estudio, sino también las recomendaciones sí, que se hacen ahí, que sí, ahí claro. vienen, para que no poner en riesgo a las personas Sí, que, pues al final de cuentas, la persona que compra una vivienda no tiene la cultura de estar analizando sí, claro. todos esos temas. Sí, Para eso para eso los desarrolladores recurren a expertos en la claro. materia, como tú en tema hidráulica, como nosotros en tema de gestión de riesgos, para tratar de evitar y decir si un proyecto es viable o no es viable ubicarse en donde está. Para eso están los Sí, planes claro. directores de desarrollo urbano Sí, que debieron de prevenir sí, o la mayoría previene esta parte, ¿no? sí. Eh, y digo, al final, ¿qué, qué, qué esperas tú que nos esperen 15, 20 años en Sinaloa para el tema del agua? Pues mira, yo nunca me ha gustado el amarillismo, pero, pero dentro de 15 o 20 años, si seguimos al mismo ritmo, va a haber mucha problemática. Y te hablo de que en cuanto a primero, va a haber servicio discontinuo del agua, mala calidad. En cuanto a lo del drenaje sanitario, va a haber cada vez más desbordamientos de aguas residuales, lo cual provoca enfermedades. En temas de hidrología, pues va a haber más inundaciones si no se hace un adecuado estudio hidrológico para la canalización de estos escurrimientos. Entonces, no es algo que a lo mejor nos toque a nuestros nietos, es algo que puede tocar a nosotros, a ti y a mí, ¿no? Entonces, es importante que se tome conciencia ya. Y te digo, más en esta parte de la República, en el norte del país, donde esto ya es de tomar acciones ya. Entonces, pues crear la conciencia a la población de que se haga este adecuado aprovechamiento, ¿no?, de los recursos hidráulicos. Uno de esos estudios, pues, es el estudio hidrológico, ¿verdad? Y el tema económico también, el tener agua atrae inversiones, atrae Claro, industrias, atrae parques sí, industriales, que es lo que estamos viviendo ahorita, sí, que están muy fuertes las inversiones ahorita actualmente en Sinaloa, pues es también gracias a eso, ¿no? También si empiezas a tener problemas de agua, pues ya es un tema que pues también llama la atención sí, y claro. puede ser
un atenuante para que una industria decida no instalarse aquí en ciertas regiones, ¿no? Que es importante. Pues, Sergio, pues la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en varios proyectos ya aquí en Mazatlán y en algunos otros lugares. Hemos tenido también la oportunidad de participar juntos en cursos. Acabo de tener uno hace unas semanas en el cual de esto salió esta invitación de datos interesantes que diste, donde nos acompañaron muchos arquitectos, ingenieros y compartieron también sus opiniones. Sin duda, esperemos también que la gente genere conciencia, no hay que dejar solo al gobierno. Eso es algo que siempre se dice también nosotros como tanto ciudadanos como los desarrolladores del sector privado tienen que hacer su parte en el cuidado de agua. Digo, también las industrias consumen mucha agua y también tienen que buscar la manera de cómo eficientizar sus procesos, buscar alternativas para consumir menos agua y darnos cuenta que es una realidad, ¿no? A veces vemos muy romántico, la gente ve muy romántico el tema de qué futuro le vas a dejar a tus hijos, qué futuro le vas a dejar a tus nietos, pero el calentamiento global es una realidad que ya está pasando y que estamos en la gloria, ¿no? Yo me acuerdo con tu frase que usaste en el curso, estamos en la gloria, cuando preguntaste, ¿quién vive en Los Cabos, no? Levanta la mano a alguien y te dijo, pues yo duraba hasta 3 días sin agua y para mí era normal, pues, ¿no? O sea, yo tenía un tambo y yo me bañaba jicarazos y para mí era vivir normal esa parte, ¿no? Y nosotros aquí, pues eso no es un tema, aquí la gente le abre, ¿no? Y dura 1 hora bañándose, duras ahí tirando el agua, no hay una cultura que pues poco a poco nosotros tenemos que permearla con nuestros hijos y no dejarle la chamba a las escuelas. Digo, estamos hablando de gobierno, pero también las escuelas están haciendo su parte, ¿eh? Digo, yo veo a mi hijo, ya no tira basura y si, por ejemplo, ya traen tema de cuidado del agua, de las plantitas, ya si ya no arranca algo, ¿no? De una planta porque pues las plantitas tienen vida. Entonces ya poco a poco también las escuelas han hecho su parte, pero nosotros como ciudadanos pues tenemos lo principal que es el cuidar el agua, ¿no? Un tema muy recurrente de la gente que lava los carros, ¿no? Que es puro tirar agua también, ¿no? A final de cuentas, cuando ya hay... Y que dice, no, es que la pago. Pero pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de cuidarla, Sí, de ¿no? A final de cuidarla. cuentas, que es lo que buscamos. Entonces aquí es que crear conciencia tanto en el ciudadano como en los desarrolladores que ejecuten un desarrollo sustentable, ver de qué manera pueden ellos buscar la captación de agua para poder regar parques, jardines, Sí. poder tratar agua en algún punto, buscar tener sus propias plantas para poder hacer eso, que aquí se escucha, dices, nadie lo hace, bueno, pero aquí no, pero en otros lugares es lo más común que los fraccionamientos tengan su propia planta de tratamiento, así es, ¿no? O sea, tienen ellos su propia planta y lo que para aquí es algo inusual, en otros lugares ya es normal y aquí también va a ser normal, a lo que me comentas, pues va a llegar a ser normal Va a llegar a ser normal, sí. algún día, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, De pues, hecho, ya hay varios fraccionamientos así aquí, con su plantita. aunque yo creo que cada vez va a haber más, Sí, va a haber ¿no? más, sí. Para tratar de evitar este tema y, pues bueno, nuevamente agradecerte por estar aquí, por compartirnos tu experiencia. Creo que hay mucha gente que le puede interesar mucho el tema del agua, el tema hídrico, que entienda la problemática que estamos viviendo en el país. Que alguien por aquí puede comentar en su lugar cada cuánto tiene agua y nos vamos a sorprender con los comentarios. Sí. Pero lo que sí te puedo decir como ciudadano de Mazatlán es que pues nosotros no podemos decir que nos falta el agua, más Y que, aparte es barata. y aparte es barata. Es muy barata, sí. Aparte es barata y tenemos agua regularmente siempre, ¿no? Sí, sí, Regularmente sí. siempre. Y eso es algo que tenemos que cuidar, sobre todo cuidar y buscar que así sigamos el mayor tiempo posible, ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé si quieras dejar algún mensaje. Pues mira, primero te agradezco que abras este espacio, ¿no? Que abras este espacio de concientización
y que me hayas invitado porque te digo, es un tema que me apasiona y yo con todo gusto venir porque estás fomentando este tema te digo, del adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos, que no es porque yo me haya especializado en eso, pero siento que todos debemos de saber del tema, de tan siquiera las bases, ¿no? Entonces, pues lo que te decía y lo que comentabas de irnos con la idea de que esto no es nada más un tema de las instituciones gubernamentales, no es un tema de toda la población. Tú también desde tu casa, yo sé que suena medio trillado, pero tú desde tu casa puedes aportar a mejorar todo esto. Yo invito a las escuelas a que promuevan la capacitación de estos temas, de que también voltear a ver tecnologías que se están usando en otros países, ¿no? ¿Por qué no? No tiene nada de malo ver ciudades que ya hayan tenido este problema y ver qué soluciones les han dado y por qué no implementarlas, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, como que ser humildes en ese aspecto y conscientes y pues trabajar en conjunto. De hecho, te invita, ¿no? Como te platicaba y por ahí te enteraste, estuvimos en California visitando las aguas, las juntas de agua potable de California, en el cual ellos te invitan a decir, oye, yo así estoy tratando el tema de agua, ellos tienen laboratorios. Me sorprendió cómo en Pico Rivera, por ejemplo, tienen un laboratorio donde ellos podían analizar el agua y podían predecir enfermedades. Por ejemplo, ellos decían, ¿sabes qué? Viene un brote de COVID. ¿Cómo? Analizando el agua. Okay. Ellos sabían el agua que llegaba de la gente, podían predecir cuando venía un brote de COVID, así como en su momento se predijo el tema de lo de la influenza. Entonces esto está evolucionando, ¿no? Y estos lugares como California te invita y te da la facilidad de decir, oye, si quieres que te capacito, te ayudo. Y yo lo pongo como ejemplo, pero seguramente hay países que tienen sistemas tecnológicos en el cual podemos tratar de imitar, ¿no? O sea, cuando tú imitas algo positivo, algo que sea en pro del medio ambiente, algo positivo, está perfectamente bien, ¿no? O sea, el copiar eso, el imitarlo, eso también te ayuda a ti como país a buscar ser sostenible a largo plazo, pues, ¿no? A que la gente siga volteando a ver. Ahorita México creo que, bueno, hablando de Sinaloa, tiene mucha inversión, está llegando por el tema del nurturing y esto es porque tenemos recursos, pues, porque tenemos agua, porque tenemos energía, porque tenemos combustible, pero pues hay que cuidarlo, ¿no? Para que esto pueda el continuar. Pues, pues muchas gracias, Sergio, y pues nos despedimos. Espero que les haya llegado algo de este mensaje y cada uno desde sus hogares podamos aportar lo que podamos, ahora sí que lo que podemos ayudar en cada casa, aunque como decía él, no es trillado, es simplemente algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que cuidar el agua, la energía, porque pues el mundo también necesita que le echemos la mano, ¿no? Que le ayudemos porque pues el agua es vital para la vida, que es algo con lo que iniciaste tú. De mi parte, que no sea la única invitación, no que haya más. Claro que sí, digo, sé que traes otros temas por lo que te dedicas, pero bueno, ahorita vamos a buscar después hablar también más espacios. Hay muchos temas. Para seguir hablando un poco más de hidráulica, ¿no? Así es. Hidráulica. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.